¿Qué tal, amigos de TVO Cuarto Poder? En este día iniciamos una serie de entrevistas de frente al tema de Pablo Salazar Mendeuchía, su aparición, aspiraciones políticas y las recientes declaraciones que hizo a medios nacionales. Uno de esos entrevistados es Mauricio Gándara Gallardo, que nos acompaña en este día. Le agradezco la visita y que haya aceptado la entrevista. Quisiéramos conocer un poquito de usted. Hay gente que aún no lo conoce en esta historia contemporánea de Chiapas, aún no lo ubican. ¿Qué nos podría hacer usted a qué se dedica, a qué se dedicó hace un tiempo? Gracias, David. Primeramente, mi agradecimiento por tu recibimiento. Muchas gracias a la profesora María Morales también por permitirnos acceder a estas cámaras y a esta entrevista. Tu servidor, soy un chiapaneco enamorado de mi tierra. Soy nacido en Tapachula, Chiapas. Suelo decir que nací el día que corrió el Moro de Cumpas, ¿no? Un corrido muy conocido, un 17 de marzo. Soy padre de 3 extraordinarios seres humanos: María Antonieta, Daniela, Mauricio. Soy esposo de María Antonieta de la Torre Domínguez, también tapachulteca. Soy hijo de un reconocido abogado y profesor de Tapachula de muchas generaciones en la escuela preparatoria número 1, ahora llamada Miguel Alemán. Soy hijo de una mujer extraordinaria que a la muerte de su esposo se preocupó por sacar a sus 3 hijos con carreras universitarias. Me siento muy honrado de ser hijo de una mujer como ella, de un matriarcado muy sólido, ¿verdad? Los hombres mueren temprano en mi casa y permanecen las mujeres. Soy abogado, soy licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en el campus Ciudad Universitaria. Soy Puma de corazón, una de las mejores universidades del mundo. Me he dedicado al ejercicio profesional, después tuve la inquietud de incursionar en la política. Fui el primer secretario de Seguridad Pública en el estado de Chiapas en el año 2000. Fui un hombre que me comprometí en un proyecto que fui presa precisamente de un encantador, en donde después desperté en una triste pesadilla. Y ahora, a últimas fechas, pues he hecho un humilde ejercicio catártico. Me he dedicado a escribir y he escrito una humilde novela que estoy poniendo a la consideración de la gente de mi tierra, David. El título de esta novela se llama El encantador de serpientes. Así es. Es con base precisamente en las experiencias vividas desde que abrí los ojos y cómo me fui involucrando en el tema de la política. Y estoy expresando en forma humilde porque las luces de escritores chiapanecos no nos queda más que ser humildes ante esas grandes lumbreras como Rosario Castellanos, Enoc Ancino, Claro. Laco Cepeda, el mismo José Luis Castillejos, que amablemente me concedió el honor de hacer el prólogo de esta humilde novela. Y aquí estoy a tus órdenes para conversar sobre los temas que te... Don Mauricio, háblenos del título. ¿Por qué El encantador de serpientes? El encantador de serpientes creo que es una metáfora, ¿verdad?, en donde trato de expresar precisamente esta característica que vine a título personal, y creo que otros más, ¿verdad?, a descubrir en este personaje central de la novela, Plutarco Salas Montesinos, ¿verdad?, que coincidentemente tiene un paralelismo con un personaje ampliamente conocido en nuestra comarca, ¿no?, en nuestra tierra, en nuestra provincia, y hace alusión precisamente a esa cualidad a través de la palabra, a través de los gestos, a través de un encantamiento, ¿verdad?, cómo logra cautivar a quienes desea envolver, pero tarde que temprano, ¿verdad?, yo posiblemente más temprano que otros muchos más, descubrí esas verdaderas cualidades en este ser humano, y pues las quise plasmar a través de esta novelita. Claro. Oiga, don Mauricio,
Hablábamos del personaje PSM, Pablo Salazar Mendiguchía, coincidente con las siglas del nombre del protagonista de su libro. ¿Qué nos podría decir hace 12 años que llegó usted al gobierno del Estado como un funcionario público en una importante cartera? ¿Qué tanto ha cambiado en 12 años de Chiapas? Bien, sí, el tema es sustantivo, ¿verdad? Aquel escenario, aquella gran expectativa que se levantó en el pueblo a través de la llegada de Vicente Fox al gobierno federal, al gobierno de la República, y Pablo Salazar al gobierno del Estado. Plutarco Salas Montesinos, el personaje de la novela El encantador de serpientes. Hay sin duda alguna un tramo extraordinario para efectos de analizar desde la obra política hasta las cualidades personales. Aquí están en esta novela precisamente reseñadas esas experiencias que pude percibir de cómo fui precisamente envuelto en ese encantamiento de un sujeto que se arropaba en una religión que resultó ser una falacia, en un sujeto que se arropaba en una familia que utilizaba como parapeto para conseguir sus objetivos fundamentales, en un sujeto que hacía uso de la amistad, supuestamente de la amistad, para tratar de, ahora hay que decirlo, lisa y llanamente, de acrecentar su patrimonio político y pecuniario también, ¿verdad? Claro. Entonces, el análisis sí es extraordinario desde mi punto de vista como analista, como un ser humano individual que me ha tocado la gran fortuna de vivir y de experimentar estas experiencias, haber visto esa gran expectativa levantada en el 2000, y por eso en la cabeza del título de la novela dice: yo soñé un sueño hace ya algún tiempo, cuando nuestra esperanza era tan alta y vivir valía la pena. Luego hubo un tiempo, entonces todo se volvió malo. Esta novela en una primera parte plantea precisamente eso que tú me preguntas, David. Ese encantamiento, ese sueño que tuvimos millones de seres humanos en México, de que al cambio, ¿verdad? De la pérdida de poder, de un poder hegemónico de 70 años y la llegada de un individuo como Vicente Fox y Pablo Salazar a Chiapas, las cosas habrían de cambiar. Y después, en la novela, dice en la parte posterior, que es la segunda parte de la novela, dice: pero los tigres vienen de noche, con sus voces suaves y estruendosas, mientras ellos te arrancan la esperanza, mientras ellos vuelven tu sueño en vergüenza. Bien. Este sueño que tuvimos muchos chiapanecos se ha convertido en una vergüenza por virtud de las características personales de este protagonista que está en forma absurda insistiendo en querer seguir destruyendo. Y pues muy afortunadamente la vida nos otorga circunstancias como estas. Bien. La novela está lista y la queremos presentar ante nuestra gente. Oiga, don Mauricio, cuando llegó usted a convertirse en primer secretario de Seguridad Pública del Estado, ¿cómo se encontraba la entidad? Socialmente, económicamente, políticamente. Bien, fíjate que era un escenario totalmente diferente, ¿verdad? Estamos hablando de hace 13 años de diferencia, en donde lo que yo suelo decir, y aquí lo plasmo también, la responsabilidad que yo asumí tenía dos vertientes. Era el instrumento con el cual se legitimaban los gobiernos, aquellos gobiernos que duraban intermitentes, ¿verdad? Unos tiempos muy pequeños. Gente que no conocía el estado de Chiapas, gente que venía a saber dónde estaba Ixtapa, ¿no? Claro. Y cuando oían Ixtapa, suponían que había que preparar el traje de baño y las chanclas porque creían que iban a ir a Oaxaca, ¿verdad? Claro. Entonces, ese escenario de las policías preventivas que yo tuve bajo mi responsabilidad, tenían dos características: el uso de la fuerza pública para legitimar al poder, con una consecuencia nefasta en quienes se desempeñaban como servidores públicos. Si cometían algún exceso en cumplimiento de instrucciones superiores, iban a parar a la cárcel completamente desprotegidos, ¿verdad? Carentes de ninguna seguridad social.
y si eran muertos y terminaban en un hoyo, la viuda terminaba totalmente desprotegida y los hijos posiblemente pidiendo chicles en las plazas públicas. Entonces la visión que yo le quise transmitir a Plutarco Salas en aquel entonces era una visión transformadora con base en el desarrollo humano de los seres humanos que formaban parte de las policías. Desarrollamos un denominado proyecto Nandaburé, en donde se pretendía atender al ser humano a través de diferentes tratamientos psicológicos, sociológicos, médicos, para tratar de transformar su percepción de la vida de estos dignos seres humanos que se desempeñan como policías preventivos. Pero sin embargo el gobernador tenía la vista en otros objetivos, ¿no? Construir estadios de fútbol, en donde estuviera la obra pública, pues seguramente para cumplir con el adagio, en donde pudiera haber seguramente por ahí alguna pizcacha que le pudiera resultar de beneficio. Claro. Sobre ese tema, el punto económico lo atenderemos en una parte posterior de la entrevista. En ese momento, a su llegada, ¿cuáles eran las necesidades más sentidas en el Estado? Pues esencialmente diría yo que Chiapas se caracteriza sin duda alguna por el tema de la producción, ¿verdad? Lo planteo igual en el libro, en el ámbito de ese sueño que comprende la primera parte del libro. Ese sueño, imagínate Chiapas en el colmo de los absurdos, productor o generador o vientre en donde nació el cacao, que es aportación de México al mundo. Resulta que ahora ni siquiera cacao producimos en Chiapas, que es Costa de Marfil en África y es una República Dominicana aquí en una isla en el Caribe, que es el principal productor de cacao orgánico. Y en Chiapas, ni siquiera el cacao, que fue moneda de cambio en nuestras épocas prehispánicas, ¿verdad?, pudo ser atendido. Totalmente abandonado el proyecto. El tema de la producción, de la generación de riqueza a través de la producción. El tema, sin duda alguna, de la economía es el fundamental. Chiapas que ha recibido cantidades, o recibió, ¿verdad?, en esa época, hace 12 años, cantidades estratosféricas de dinero de la Federación, de países del mundo, inclusive ante este reconocido fenómeno meteorológico, ¿verdad? El están recursos vastísimos que desafortunadamente fueron desaparecidos como por arte de magia y que no hay signos ostensibles de que significaran una transformación real en el escenario del Estado. Claro, don Mauricio. Con su relación con el gobierno de Pablo Salazar Mendihuchea, siendo parte de un escenario muy importante dentro del gobierno estatal en la seguridad pública, ¿cómo se gobierna con Pablo Salazar en ese entonces? El tema sustantivo es Plutarco Salas, quien tiene un parecido extraordinario con este exgobernador, ¿no? Ejerció el poder en forma absoluta y lo terminó corrompiendo en forma absoluta. Yo hace algunos años escribí con respecto a esto. Pablo Salazar, Plutarco Salas, solía ser él en persona el secretario de Seguridad Pública. Desde que me dijo a bordo de mi camioneta en Tapachula que iba yo a asumir esa responsabilidad en su gobierno, me dijo con toda precisión que yo no habría de tomar una sola decisión en el movimiento de las fuerzas públicas si no era mediante su determinación expresa, mediante su directriz expresa. Y esto sucedió así durante estos 2 años, 3 meses y 9 días que estuve al frente de esta responsabilidad. ¿En algún momento usted pudo rechazar alguna orden? Por eso tomé precisamente la decisión en los idus de marzo del 2003, porque ante las circunstancias que yo venía experimentando, el haber visto la transmutación de este ser humano en esta cantidad de excesos cometidos, en donde dejó de escuchar, dejó de percibir y se limitaba exclusivamente a ser él, después él y al último él. Por eso precisamente tomé esa decisión
en el pináculo del poder de un gobernador en el tercer año, ¿verdad? No obstante que el domingo anterior yo lo había visto ir a la iglesia donde solíamos ir a bostezar, a dormir, ¿verdad? Para aparentar ser un cristiano, ¿verdad? El lunes lo confronté precisamente en esta circunstancia, diciéndole que de ninguna manera estaba yo dispuesto a seguir siendo precisamente manipulado, utilizado, a riesgo de, bajo su teoría, la que él ha mamado, ha comprendido desde los 20 y tantos años, ¿verdad? En aquellos cuando burló a la ley, haciéndose presumir como licenciado en Derecho sin serlo. Al momento de quemarse un fusible, pues él lo iba a sustituir en forma inmediata, y yo no estuve dispuesto a hacer ese fusible. Así es que lo confronté, ¿verdad? Y en forma cobarde, aquí está narrado, que es una característica, como te decía yo, más temprano yo conocí esas características, más temprano que muchos otros, en forma cobarde, sin verme a la cara, sino por conducto de interpósita persona, cuando yo le hice saber, conforme a los cánones políticos, que era mejor que yo lo sirviera en otra parcela, pretendiendo ser diputado federal, por conducto de interpósita persona, me corre, sin darme la cara, ¿no? Esta es una de las características del encantador de serpientes. Seguramente este encantador suele quitarle los colmillos a la cobra para no resultar mordido, ¿no? Como sabemos que acostumbran hacer algunos allá por la India. Claro. A partir de esa renuncia que ocurrió, o a haberle planteado sus ideas o una negativa a continuar en el gobierno del Estado bajo esas circunstancias, se llegó a la inhabilitación en el servicio público. ¿Cómo ve usted esa situación? ¿Considera injusto o justo? Bien, no, la inhabilitación fue posterior, después de haber, la palabra que me viene a la mente es haber tenido una gran experiencia en la candidatura a la Diputación Federal en el 2003, en donde le dimos una gran representatividad al Partido Azul en Tapachula, que no tenía ninguna, ¿verdad? La cantidad de votos que dejamos fue extraordinaria, y yo no fui diputado, aquí lo digo ahora, bien hay que leerlo, por determinación expresa del entonces gobernador del estado, que nunca pudo aceptar la independencia, la libertad con la cual yo me conduje, al decirle yo a él, ¿verdad?, que yo deseaba ser diputado federal, para abandonar esa calidad de fusible en la que estaba yo constituido en la Secretaría, dado que el cúmulo de torpezas y de excesos que venía cometiendo, no estaba yo de acuerdo, y que yo deseaba mejor servirlo en la Federación, en la Diputación Federal. Yo no fui diputado porque él nunca podría haberse visto en el espejo después de que yo hubiera sido diputado, quebrantando una de las normas de la política, ¿te acuerdas? Aquellas donde los presidentes le dicen a la gente, ¿no?, los 3 sectores han decidido que seas tú mi sucesor, ¿no? O he decidido yo que te vayas a tal lugar. Yo no lo hice así, yo lo hice en forma independiente, capacidad intelectual independiente, se lo dije yo a él, y él en forma cobarde no me dio la cara, me fui a la diputación y no fui diputado por él. Y como consecuencia de no ser diputado, pero ante los ojos de las altas dirigencias del Partido Azul, me dieron como premio de consolación la delegación federal del Instituto Nacional de Migración. ¿Sí? Claro. Oiga, don Mauricio, menciona 2 partes de su relación con el gobernador Pablo Salazar Mendehuchía, ahora exgobernador, como funcionario y posteriormente ya fuera del aparato gubernamental. Desde ambas posiciones, ¿cuál considera usted que fueron los errores que cometió el gobierno de Pablo Salazar para encontrar tantos errores, tantos abusos, tantos problemas en la seguridad interna? La visceralidad. El tema fundamental en este análisis que tú me planteas, David, es la visceralidad de este ser humano. Yo lo defino como, sin duda alguna, un hombre con una inteligencia atractiva, que raya posiblemente en la perversidad, ¿verdad? Un corazón entenebrecido porque otros seres humanos como él, que se disputaron un bolillo entre 10 hermanos en una pobreza característica de un piso posiblemente de tierra, un techo de palma o de barro, hombres como Benito Juárez llegaron a ejercer el poder en una forma tan extraordinaria, hombres como Andrés Enestrosa
salieron para escribir cosas cautivadoras en el ámbito de la literatura, pero otros albergaron un gran rencor social como el que hemos visto. Fue un hombre que ejerció el poder en una forma visceral, en una forma irracional, motivado precisamente por esos rencores que vino adquiriendo durante el paso del tiempo, y en la novela lo narramos, los diferentes escenarios que pudimos percibir, cómo desconoció absolutamente a todos aquellos a quienes lo ayudamos en la época en la que estaba con su flauta encantándonos, ¿verdad? Para tratar de conseguir sus objetivos. Entonces, el análisis del ejercicio del poder de Plutarco Salas Montesinos, ¿verdad?, es al amparo precisamente de esa característica del ser humano, que con toda visceralidad toma decisiones que son catastróficas para la gente que gobernó. Y ahí está el sentimiento popular generalizado. Yo llegué posiblemente un poco antes, yo empecé a escribir acerca de sus características a través de las redes sociales, ¿verdad?, a través de los correos electrónicos, a través de Facebook y de Twitter. Me he venido explayando y planteando mis percepciones acerca de esta experiencia, del hombre público y sin duda alguna del ser humano, porque yo tengo 3 características, ¿sí? Yo lo vi dormirse en una iglesia y me viene a la mente un dicho que dice por ahí un famoso escritor, Osho, dice: estoy totalmente a favor de Cristo, pero en lo más mínimo a favor del cristianismo, de ese cristianismo que representa Pablo Salazar, ¿no? Burladores, encantadores de serpientes, ¿verdad?, que traen en la mente negras intenciones y que después son descubiertas, ¿verdad? Bien, don Mauricio, mucho tiempo ha pasado desde la salida del gobierno de Pablo Salazar Mendihuchía, ya pasó por la cárcel, se le adjudicaron algunos delitos, ya salió libre y ahora reaparece y se busca la militancia en el PRD. Algunos dicen para dirigir el partido en el Estado. Él lo rechaza, lo desmiente, se asegura que únicamente apoyaría la candidatura de Sotelo. ¿Cuál es la lectura que usted le da a toda esta serie de acciones que ha tomado Pablo Salazar en la etapa actual? Está obnubilado, está equivocado, está errando en la estrategia y en el procedimiento. Me viene a la mente un proverbio hebreo que dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que insiste en su necedad. Pablo Salazar Mendihuchía, Plutarco Salas Montesinos, es un necio que no ha entendido la lección que la vida le dio y que le costó 500 años, más de 500 días en la cárcel, ¿sí? ¿Cuál fue el procedimiento que utilizó ante unos micrófonos a nivel nacional en un reconocido noticiero en expectorar tonterías en contra de un gobernador en turno, ¿sí? Y aquí está narrado en la novela, los invito a que consigan esa novela, cómo ese gobernador en turno va y le recuerda al gran Tlatuani a nivel nacional, ¿sí?, que hay una factura pendiente, ¿verdad?, que los resultados electorales en el 2006 fueron una burla para Felipe Calderón, ¿verdad? Felipe Soberón se llama aquí en la novela, claro, ¿verdad? Sacó 215,000 votos y Andrés Manuel, Adrián Manuel de la O en la novela, sacó 550,000 votos por los artilugios del encantador precisamente, ¿verdad? Entonces, cuando el exgobernador le recuerda a Felipe Calderón la existencia de esa facturita, en 3 o 4 días después del cúmulo de tonterías que dijo ante los micrófonos de una reconocida entrevistadora a nivel nacional, estaba en la cárcel. Hoy, de nuevo cuenta ese necio, está cometiendo el mismo error, ¿sí? Está faltando al respeto de normas preclaras de la política, ¿sí? Con el cúmulo de haberes patrimoniales que se hizo en el ejercicio del poder, podría estar disfrutando de los mares del sur, podría estar poniendo sus ojos en esculturas que sus ojos nunca pudieron haber visto, de la cultura europea, asiática, en China. Ah, no, pues quiere estar metido aquí, creando estas situaciones de confusión, diría yo, porque habemos quienes vemos con toda claridad el escenario.
¿no? Bien. Está pretendiendo, ¿verdad?, utilizar a un cascarón, ¿verdad?, a un supuesto aspirante a una dirigencia nacional de un partido, en donde vienen a Chiapas a crear este escenario. Pero insisto, ahí está el apotegma hebreo, el proverbio hebreo, ¿verdad?, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que insiste en su necedad. Yo veo a un necio ahí insistiendo en quererle rascar la panza, como dicen, ¿no?, al tigre, y que va a sufrir las consecuencias necesariamente. Perfecto, don Mauricio Gándara Gallardo, le agradezco la entrevista, no sin antes si nos repite o nos dice, mejor dicho, la fecha de la presentación de su libro, el lugar y quiénes estarán presentes. Gracias, David. Sí, como no, el libro va a ser presentado el día de mañana en el Hotel Howard Johnson, antes Mayasol, a las 6 de la tarde. Los comentaristas van a ser Hernán Becerra Pino, un ilustre tapachulteco, un hombre reconocido a nivel nacional por las finas letras que ha escrito. Va a ser comentado también por un reconocido empresario que es un líder en el ámbito de las redes sociales, se llama Alfonso Rubén García Díaz, y dos periodistas también muy reconocidos, uno de ellos Ángel Mario Sherato y el otro Sergio Estal, y la conductora va a ser Gabriela Coutinho, quien es la corresponsal de MBS aquí en el estado de Chiapas. Están todos ustedes amablemente invitados para poder leer esta novelilla que posiblemente les pueda resultar un tanto atractiva, pero para mí es una expresión catártica, como te dije en un principio. Suelo decir que estoy en búsqueda de mi verdad, David, y suelo escribirla tal cual, así como yo la veo, está al escrutinio de la gente, ¿no? Y ya te Claro, entregué ahí un ejemplar, ojalá que lo leas, lo disfrutes, y muchas gracias por esta oportunidad, David, muchas gracias. Bien, don Mauricio Gándara Gallardo, le agradezco la asistencia a esta entrevista, haber conseguido, haber acompañado ese día, y a nuestros amigos de TVO Cuarto Poder. Los invito a que nos acompañen, tendremos más entrevistas acerca del tema, más comentarios, más verdades reveladas, y estén atentos a la publicación de todos los días, el medio impreso de Cuarto Poder. Le agradezco mucho, yo soy David Morales, reportero de Cuarto Poder, nos veremos en la próxima ocasión.